Mucha gente me pregunta cómo mantengo la energía para el canal, para mi casa, para el diseño y para mi familia. La respuesta está acá, en el tiempo que me regalo. Hoy lo llevo conmigo a mi rutina completa de gym para resetear el cuerpo y la mente. Pero primero lo que quiero hacer es llevarte por un pequeño tour de mi gimnasio, porque no es un gimnasio convencional, ¿sí? HOTWORX es un concepto totalmente distinto que lo hace especial porque combina 3 elementos claves al mismo tiempo: calor, infrarrojos y ejercicio. Todo esto lo llaman 3D training, ¿sí? El calor infrarrojo es, a diferencia de un sauna convencional de estos que tiran vapor, calienta el aire a tu alrededor, y el calor infrarrojo lo que hace en las cabinas es penetrar directamente en el calor en tu cuerpo. Además, como ven acá, las clases no son en un salón abierto, sino que son en unidades pequeñas, que son como saunas individuales, que son como máximo para 3 personas. Hay 2 tipos de sesiones: las ISO o isométricas, que son sesiones de 30 minutos, como por ejemplo yoga, pilates o fuerza estática, y después las HIIT, que son sesiones de 15 minutos de alta intensidad, por ejemplo en bicicleta, en remo o en elíptico, como la que yo normalmente hago al empezar las clases, ¿sí? Siempre precaliento en lo que es como de spinning. Empiezo siempre en la bici de HOTWORX. Son solo unos cuantos minutos, 15 para ser precisa, para despertar los músculos, pero no solo para esto, sino lo uso principalmente para desconectar. Es el momento en donde hago una transición entre la Memi mamá a la Memi mujer. Después de hacer un poco de calor y el precalentamiento en la bici, voy a la fuerza, ¿sí? Hago pesas no solo por estética, sino porque me hace sentir un poquito más capaz del que lo puedo hacer. Como creadora y mamá necesito estar fuerte. Mover peso me enseña que puedo con las cargas del día a día con más facilidad. Si nunca han estado en un HOTWORX, les cuento que no es un gimnasio convencional. Acá se entrena dentro de estas cabinas con calor infrarrojo, y lo que ven acá es atrás es tecnología 3D, ¿sí? Combina el calor para dar toxinas, los infrarrojos que penetran en el músculo para que no te duela al día siguiente, y un ejercicio guiado por instructores virtuales. Este gimnasio es 24 horas, ¿sí? Puedes ir en cualquier momento del día, no tenés instructor, las clases se van repitiendo, vos buqueás la clase y empezás cuando tenés ganas o tiempo. Estar en este gimnasio es como que las sesiones son cortas, ¿sí? Pero son cortas, intensas y perfectas para quienes, por ejemplo, como yo, valoramos cada minuto de nuestro día. Si no tenés suficiente tiempo, hacer estas clases no te lleva tanto tiempo, podés ir en cualquier momento del día y te soluciona obviamente la vida. Entrar en sauna por 45 minutos es un desafío físico, pero también es un desafío mental. El calor infrarrojo ayuda a desintoxicar, pero lo que más me gusta es el silencio. Acá no hay notificaciones ni pendientes, solo mi respiración. Es donde realmente encuentro esa paz que después trato de llevar a cada rincón de mi hogar. Por lo general tomo 1 o 2 clases, dependiendo cuánto tiempo tenga en el día. Hoy hice 2 clases. La primera se llama Hot Pants. Es todo tren inferior, ¿sí? Piernas y glúteos. Esta clase me encanta porque la puedes hacer en 3 distintos niveles, ¿sí?
Si dependiendo tu movilidad o tu fuerza o tu estado de ánimo ese día, puedes hacerla nivel principiante, en medio o avanzado. Las clases están buenas porque te dan los 3 ejemplos, así que vos podés ir modificando el ejercicio dependiendo la condición que tengas física o el estado de ánimo que tengas ese día. La verdad que estos son ejercicios que a mí me gustan mucho hacer, son muy parecidas a las clases que hacía normalmente en casa, pero siento que tengo un poquito más de constancia de esta manera, y además de eso siento que mi cuerpo de a poquito va cambiando. Me noto que tengo el cuerpo un poco más tonificado, que tengo mucha más flexibilidad, y además de eso, después de hacer las clases estoy de mucho mejor ánimo. La verdad es que las clases son bastante intensas y sumado a eso el calor hace que transpires muchísimo más. Las temperaturas del sauna, que me olvidé de comentarles, son entre 120 grados Fahrenheit a 125 grados Fahrenheit. Estas son las recomendadas, que son más o menos unos 50 grados. Yo siempre estoy entre 120 porque si no, la verdad que todavía no me acostumbro a tanto calor, así que lo pongo más o menos a esa temperatura, unos 50 grados centígrados. Y lo que está bueno de esto es que las clases las puedes hacer a tu ritmo, en el tiempo que vos tengas, y obviamente todo va a depender de tu estado físico. Por lo general hago, como les decía, 1 o 2 clases. En este momento me pasé del hot bands a hot yoga. Esta me gusta hacer porque siento que me relaja después de hacer la otra, que es más bien de fuerza, de piernas, que me cansa un poco más. Esta es como más relajada. Es como que no haces tanta fuerza, ¿sí? Es como más bien de estiramiento, de posiciones, me hace enfocarme un poco mejor. Todas empiezan de la misma manera, con primero estiramiento, para preparar las articulaciones y los músculos, y después ya entra directamente a la clase. Las clases son intensas, ¿sí? Son media hora, pero bastante intensas. Lo mismo que las de 15 minutos. Son intensas, lo que te hace trabajar mucho más. Siento que desde que empecé ahora estoy mucho más flexible, ¿sí? Y tengo, como les decía antes, más tono muscular. Además de eso, bajé un poquito de peso, pero no fue excesivo, ¿sí? Que eso también me gusta, que no es que haces una actividad física que digamos que bajas muchísimo de peso, sino más bien que es como más bien controlada. Me gusta compartirles estas rutinas de gimnasio que hago porque siento que no es un gimnasio convencional. No estoy segura si este tipo de actividad física se encuentran en Argentina. Yo no he visto un gimnasio así. Ya me dejarán acá abajo en los comentarios qué actividad física ustedes hacen, o si este tipo de actividad física en saunas infrarrojos también están en su país. Pero si no están, bueno, me gusta compartirles con ustedes otros tipos de actividades físicas que se pueden encontrar, sobre todo si no sos una persona de gimnasio convencional, esto de levantar pesas, ¿sí? Hay otros tipos de gimnasias que se pueden hacer. Yo en algún momento me gustaría también empezar a hacer como más clases funcionales, tal vez hacer alguna clase de zumba o algo así. Este gimnasio no tiene eso, pero tal vez podría hacerlo como un complemento y tomar alguna clase en algún otro gimnasio que tenga cerca de casa. La verdad es que termino cansada, pero con el corazón ligero. Invertir en mi bienestar es el primer paso para tener un hogar feliz. Si vos no estás bien, nada a tu alrededor lo va a estar. Así que nada, te invito a que empieces a entrenar.
Bueno, acabo de salir del gimnasio, me estoy yendo para casa. Me voy a sacar mis pesas de los tobillos, porque si no, no puedo manejar. Estoy chivadísima. Ahora llego a casa, me doy una ducha, y ya me preparo para el día. La verdad, el día está horrible, ahora se los voy a mostrar. Está horrible, recontra nublado. Supuestamente va a llover hoy también, así que bueno, ahí andamos. Les mostré un poco las rutinas que hago. Trato de complementar, por ejemplo, si hoy hice piernas en las clases y además siempre arranco con bicicleta o con el elíptico. Si hago piernas, siempre trato de hacer un poquito de peso al principio antes de arrancar. Porque si no, no trabajo lo que es los brazos y eso. Yo igual no tengo mucha fuerza en los brazos, tampoco levanto mucho peso porque no quiero estar toda tonificada así como zarpado, ¿me entienden? No quiero sacar músculo, pero estoy mucho mejor, o sea, comparado con hace un par de meses atrás estoy mucho mejor. Así que bueno, voy a encender el auto. Me voy a poner el cinturón, obviamente. Me voy a ir a casa. Primero que hago yo cuando llego a casa es prepararme unos mates. Después de prepararme unos mates, ya me baño, qué sé yo. Pero primero que hago es prepararme unos mates. Me tomo 2 o 3 mates, me baño y ya después me quedo lista. Hoy tengo que grabar más videos, así que seguramente que me arregle un poquito más, porque ustedes saben que para grabar videos siempre me arreglo un poco más. Los vlogs no, soy así como me ven, estoy. Pero para algún que otro video así un poquito más preparado, sí, me arreglo un poquito más. Así que bueno, nada chicos, espero que les haya gustado mi rutina de gimnasia, de ejercicio. Ya hace casi 5 meses que estoy viniendo constante. Una cosa que les quería comentar es que me habían dicho, uy, ¿cómo encontrás la motivación para ir todos los días? No, o sea, no encuentro. Hay días que no tengo ganas de venir. La realidad es esa, no tengo ganas de venir, pero me obligo a venir. Primero porque ya lo pagué. No me gusta perder plata. Y segundo porque siento que no venir al gimnasio, a no ser que seas un fanático. El común de los mortales odia venir al gimnasio. Entonces la realidad es que me obligo a venir. O sea, no encuentro motivación. Hay veces que tengo ganas y vengo con otra energía, y hay veces directamente que no tengo ganas de venir o que me levanto con mucha fiaca, pero vengo igual. O sea, desmotivada vengo igual. Así que ese es el punto. El gimnasio no es para que te guste. O sea, es para tu salud, es para sentirte mejor vos. Así que nada, tenés que ir igual al gimnasio. Es como comer bien, o sea, no podés comer bien un día y pensar que con un solo día de gimnasio o con un solo día comiendo bien vas a adelgazar, vas a tener el lomazo de Pampita a los casi 50 años, ¿no? Chicos, eso no va a pasar. O sea, tenés que ser constante con el ejercicio y tenés que ser constante con la comida, ¿sí? Tenés que comer bien todos los días, no un solo día. Eso es así. Les voy a mostrar cómo está el clima o cómo está el día. La verdad es que está saliendo el sol, ¿lo ven? Está bastante lindo, pero está súper nublado. Les mostré, está súper nublado, pero bueno. Nada, voy a abrir un poco las ventanas, estoy muriendo de calor. Bueno, me voy a ir para casa. Espero que les haya gustado. Obviamente nos vemos en el próximo video. Gracias por estar una vez más acá conmigo en el canal. Gracias a todos los nuevos que se fueron suscribiendo. Me alegro muchísimo que les hayan gustado los últimos videos. Si no los vieron, se los dejo por acá para que los vayan a ver, porque son unos videos un poquito distintos a los que normalmente hago en el canal. Un beso grande para todos y nos vemos en el próximo video.